U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick acknowledging today during a testimony to Congress that he met with Jeffrey Epstein twice after Epstein was convicted in 2008 of soliciting prostitution from a child. He previously claimed that he had cut ties with Epstein after 2005. Lutnick telling senators that he and his family had lunch with Epstein on his private island in 2012. He also acknowledged another hour-long engagement at Epstein's home in 2011, but he downplayed his relationship with Epstein during testimony. En determinadas audiencias en el Senado, el enfoque institucional se desplaza de temas administrativos a cuestiones de coherencia pública, alterando el patrón esperado de escrutinio y exponiendo tensiones que van más allá del evento inmediato. El martes por la mañana, en una audiencia celebrada en el Capitolio de los Estados Unidos, el secretario de Comercio Howard Lutnick compareció ante el Senado para dar explicaciones que rápidamente superaron la agenda administrativa prevista y pasaron a girar en torno a los registros que figuran en los llamados archivos Epstein. Lo que comenzó como una sesión formal de supervisión legislativa adquirió un cariz más delicado cuando los senadores dirigieron preguntas específicas sobre las interacciones pasadas entre el secretario y Jeffrey Epstein, especialmente después de declaraciones públicas anteriores en las que Lutnick había afirmado haber puesto fin a cualquier contacto ya en 2005. El cambio de rumbo se produjo en las primeras rondas de preguntas. Los parlamentarios recordaron las entrevistas concedidas por el secretario a la prensa el año anterior, en las que describía un único encuentro social en Nueva York como suficiente para formarse una opinión definitiva y romper relaciones. Sin embargo, documentos divulgados posteriormente indicarían al menos otras referencias a interacciones a lo largo de los años siguientes, incluida una visita a la isla privada de Epstein en diciembre de 2012. Ante esta discrepancia, el senador Chris Van Hollen solicitó al secretario que aclarara si, de hecho, había estado en la isla en ese periodo, incluso después de haber declarado públicamente que no había mantenido ningún contacto adicional. Lutnick respondió que había participado en un breve almuerzo en la isla durante un viaje familiar, acompañado de su esposa, sus hijos y sus empleados, y que la estancia había durado aproximadamente una hora antes de regresar al barco. Hizo hincapié en que no se había producido ninguna circunstancia inapropiada y reiteró que su relación con Epstein había sido mínima a lo largo de 14 años. Aún así, la audiencia pasó a centrarse menos en el contenido aislado de cada encuentro y más en la coherencia entre las declaraciones públicas anteriores y los registros ahora mencionados en el ámbito oficial. El debate cobró intensidad cuando los senadores citaron referencias a intercambios de mensajes, coordinación de encuentros y posibles eventos sociales posteriores a 2005. La cuestión central dejó de ser solo la naturaleza de las interacciones y pasó a involucrar la precisión narrativa adoptada por el secretario al describir su historial de contactos. En las audiencias de supervisión, la credibilidad no se mide solo por la ausencia de ilícitos formales, sino también por la coherencia entre lo que se dijo públicamente y lo que figura en la documentación disponible. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La audiencia pasó a dialogar con un contexto político más amplio, en el que la liberación de los archivos de Epstein se había presentado como un compromiso de transparencia institucional. Al enfrentarse a registros específicos, el secretario se vio en el centro de una discusión que involucraba no solo la memoria individual, sino también los estándares de diligencia ética que se esperan de los altos funcionarios del Ejecutivo. A medida que se sucedían las preguntas, se hizo evidente que el enfoque del Senado estaba menos en establecer conclusiones inmediatas y más en examinar la coherencia entre las versiones públicas
y la documentación oficial. En entornos institucionales, la divergencia entre estos dos elementos tiende a generar preguntas persistentes, independientemente de la existencia de acusaciones formales. La audiencia, por lo tanto, funcionó como un punto de inflexión en el que las narrativas anteriores comenzaron a ser reevaluadas a la luz de los registros ahora debatidos públicamente. Para quienes observan la dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo en Washington, episodios como este revelan cómo el escrutinio parlamentario puede alterar el curso de una agenda inicialmente técnica. La comprensión de estos movimientos requiere un seguimiento continuo y una lectura contextualizada de los hechos, algo esencial para entender cómo las tensiones puntuales se inscriben en patrones institucionales más amplios. Es en este contexto que la audiencia pasó a formar parte de un debate más amplio sobre la transparencia, la responsabilidad política y el alcance de la supervisión legislativa sobre los miembros del gabinete presidencial. La comparecencia de un secretario de Estado ante el Senado no es, en sí misma, algo inusual. Lo que alteró la norma fue la convergencia entre los documentos hechos públicos, las promesas electorales relacionadas con la divulgación íntegra de los archivos Epstein y la necesidad de una aclaración formal ante registros que parecían contrastar con declaraciones anteriores. A partir de ese momento, la discusión dejó de ser estrictamente personal y pasó a involucrar mecanismos institucionales. El Senado, al ejercer su función de supervisión, no actúa como un tribunal penal, sino como una instancia de control político. Esto significa que la coherencia narrativa de un miembro del Ejecutivo puede ser objeto de un examen detallado, incluso en ausencia de una acusación formal. Esta convergencia ayuda a entender por qué los senadores insistieron en fechas específicas, la naturaleza de las reuniones y la frecuencia de los contactos, tratando cada detalle como un elemento relevante para evaluar la credibilidad pública. También entró en escena el peso de la promesa de transparencia asociada a la divulgación de los archivos de Epstein. Durante los últimos ciclos electorales, el tema se presentó como un ejemplo de compromiso con la apertura institucional. Cuando un miembro de alto rango aparece repetidamente en los registros divulgados, aunque sin imputación directa de irregularidad, el episodio adquiere una dimensión sistémica. El debate se desplaza del comportamiento individual a la coherencia entre el discurso político y la práctica administrativa. La audiencia reveló aún otro aspecto del funcionamiento institucional. Senadores de diferentes partidos adoptaron enfoques distintos, algunos centrándose exclusivamente en las interacciones con Epstein, otros ampliando el alcance para examinar el dominio técnico del secretario sobre las áreas bajo su responsabilidad, como los datos económicos y los indicadores sociales. Esta ampliación no se produjo por casualidad. En entornos de intenso escrutinio, la evaluación de la preparación administrativa y el análisis de la credibilidad personal tienden a superponerse, creando un escenario en el que el rendimiento global en la audiencia influye en la percepción pública. Esta convergencia entre cuestiones éticas y técnicas refuerza la lógica de pesos y contrapesos prevista en el sistema constitucional estadounidense. El poder legislativo no solo aprueba leyes, sino que también supervisa la ejecución de las políticas y examina la conducta de las autoridades. Cuando surgen documentos que contradicen, aunque sea parcialmente, versiones públicas anteriores, el espacio institucional para la aclaración se desplaza naturalmente a las audiencias formales. Hay además un elemento temporal relevante. Parte de las interacciones citadas habrían tenido lugar después de la condena de Epstein en 2008,
lo que añade un grado de sensibilidad al debate. Es en este punto donde el análisis institucional se vuelve más complejo. No se trata solo de cuantificar los encuentros, sino de comprender el contexto en el que se produjeron y cómo se describieron posteriormente. La divergencia entre la afirmación de ruptura total y la existencia de contactos posteriores se convirtió en el eje estructurante de la audiencia. Para los observadores atentos a la dinámica de Washington, episodios como este ilustran cómo los documentos liberados tardíamente pueden reconfigurar narrativas consolidadas. El efecto rara vez es inmediato o concluyente, pero la mera existencia de inconsistencias percibidas es suficiente para mantener el tema en circulación política. Seguir estas sucesivas capas de contexto e implicaciones es fundamental para comprender cómo los acontecimientos individuales se inscriben en patrones institucionales más amplios, y es precisamente esta lectura continua y contextualizada la que orienta los análisis en profundidad sobre el funcionamiento del sistema. En el momento actual del debate, los análisis se distribuyen en distintas vertientes que reflejan diversas concepciones sobre la responsabilidad pública y la coherencia de las instituciones. Según indican los registros accesibles, hay referencias a reuniones y comunicaciones posteriores al año 2005, pero el alcance interpretativo de estas menciones sigue siendo objeto de controversia. Para algunos estudiosos del derecho y asesores legislativos, el aspecto determinante no es la suma exacta de interacciones, sino la diferencia entre la declaración pública de distanciamiento absoluto y la prueba documental de contactos posteriores, aunque sean ocasionales. Desde esta perspectiva, la solidez institucional está asociada a la precisión integral cuando las autoridades describen acontecimientos de su propio pasado. Existen interpretaciones alternativas que defienden que los contactos esporádicos, sobre todo en entornos sociales y corporativos restringidos como los de Manhattan, no configuran necesariamente una relación activa o continuada. Los analistas observan que las afirmaciones categóricas concedidas en entrevistas pueden reducir la complejidad de los hechos, generando contrastes aparentes cuando se comparan con documentos formales que registran mensajes electrónicos, invitaciones o reuniones puntuales. El centro del debate se desplaza así hacia la definición objetiva de lo que constituye una ruptura efectiva y hacia la diferenciación entre proximidad circunstancial y vínculo sustancial. Otro elemento relevante se refiere al marco temporal de las interacciones mencionadas. Parte de los hechos citados habrían ocurrido después de la condena de Epstein en 2008, circunstancia que amplía el examen desde el punto de vista ético. Aún así, no hay acuerdo sobre la forma en que deben entenderse estos encuentros en el contexto presentado por el secretario, quien destacó la presencia de familiares, la brevedad de las visitas y la inexistencia de cualquier conducta inapropiada observada por él. La formación de la opinión pública depende en gran medida de la interpretación que diferentes sectores hacen de esta combinación entre registros objetivos y justificaciones proporcionadas. La controversia también alcanza una dimensión estructural del sistema de los Estados Unidos de América. Las audiencias en el ámbito del poder legislativo no producen decisiones judiciales, pero influyen en la construcción de narrativas políticas y en la percepción colectiva. Cuando surgen divergencias entre declaraciones anteriores y documentación formal en un espacio institucional, sus efectos tienden a prolongarse en el tiempo, especialmente si se presentan o reinterpretan nuevos registros.
Los expertos consideran que la persistencia del debate estará menos relacionada con la intensidad inicial de las sesiones y más con la eventual divulgación de elementos adicionales que aclaren o confirmen las inconsistencias señaladas. Existe además un componente político más amplio. En un entorno marcado por una polarización acentuada, los episodios que involucran a autoridades de alto rango pasan rápidamente a formar parte de disputas narrativas más amplias sobre transparencia y responsabilidad. Sin embargo, según los observadores institucionales, la consolidación de una lectura predominante exige más que confrontaciones retóricas. Requiere documentación consistente, una ordenación cronológica clara y estabilidad en la versión presentada a lo largo del tiempo. Hasta ahora no ha habido una deliberación formal sobre las consecuencias administrativas o políticas derivadas de la audiencia. El escenario actual revela un proceso en curso en el que las comisiones pueden solicitar aclaraciones adicionales mientras la prensa sigue examinando los documentos divulgados. El funcionamiento institucional se produce de forma gradual, acumulando información antes de adoptar una posición concluyente. Con el debate aún abierto y la posibilidad de que surjan nuevos análisis, es esencial comprender cómo funcionan estos mecanismos institucionales para evaluar el alcance real del episodio. La observación continua de los acontecimientos, el análisis atento de los registros y el seguimiento de las respuestas oficiales permiten comprender cómo el sistema asimila, examina y redefine controversias de esta naturaleza a lo largo del tiempo.